Y nos vamos a pasar a compartir ventana. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos, van a empezar a ver esta presentación. Bueno, bien, ya estamos entrando entonces a la parte de los vectores. En este caso, trabajamos las componentes rectangulares la clase pasada, la sesión pasada. El material creo que ya pues fue enviado, que todos lo estén ahora sí bajando para pues repasar, aparte de lo que vamos a ir poco a poco eh, en series de ejercicios, todo lo que ya en su momento voy a empezar a subir. Bueno, entonces esta es una parte del capítulo 2, vectores cartesianos, y pues vamos a dar una recordadita, una refrescada de lo que sepan de vectores, para ir, a lo mejor lo vieron de una forma que se llega a lo mismo, pero bueno, hay estilos según para qué se vaya a utilizar. Entonces, en este caso está basado pues hacia al estudio de la mecánica. Bien, tenemos entonces unos vectores unitarios cartesianos, como los que vemos aquí, y J y K, que pues sin duda ya los han de conocer. Perdón, donde I lo van a encontrar paralelo al eje X, J al de y K en el de hacia Z. Bien, entonces tenemos que estos conjuntos de vectores pues se usan obviamente para plano, pero principalmente espacio, que es cuando se nos hace un poquito difícil ya aplicar ciertas fórmulas del plano, que para el plano son eficientes, pero ya para el espacio se complica un poquito. Es ampliar una componente más. Pues todos sabemos de que un vector ya se vio que tiene su parte de partes, digamos, físicas, que es su longitud, como podemos ver aquí, una flecha y un origen, obviamente. Ya de acuerdo, ahorita vamos a un orden en dónde se aplica, cómo se aplica y lo que vamos a ir trabajando. Bien, el sentido, pues se le da según hacia dónde apunte el evento que vamos a analizar. Y estos vectores se representan analíticamente, se les da pues un signo más, un signo menos, dependiendo cómo se convenga, a qué lo vamos a llamar positivo y a qué negativo. Siempre van dirigidos estos vectores unitarios con respecto a los ejes coordenados, como decía hace un momento, X, Y y Z, paralelos a ellos. Por eso son vectores unitarios cartesianos. La representación entonces de un vector cartesiano dice que como las tres componentes, en este caso de un vector A, actúan en las direcciones positivas y J y K, como lo podemos ver aquí, podemos escribir entonces A en forma vectorial cartesiana como, bueno, un vector resulta o sea, de la suma de sus componentes. Por ejemplo, aquí una de componente de este vector A es esta, y que le estamos llamando AX, Y. Luego le vamos a sumar otro vector. Este está a lo largo del eje Y. Entonces le llamamos a Y, Z, perdón, J. ¿Sí? Hagamos de cuenta que de este vector, lo traigo para acá, y ya lo hago la suma. Bien, y ya generamos esta diagonal. Pero bueno, podemos hacer una suma aquí y generar esta diagonal, o bien nos vamos a la tercera componente. En este caso sería paralela, o sea, AZK, si lo traigo aquí, entonces ya llegamos a la flecha de este vector. Entonces va en el recorrido a X, a Y, a Z. ¿Qué hicimos? Sumarlos. Eso es lo que estamos representando aquí. Bueno, hay una clara ventaja en el escribir los vectores de esta manera. Al separar la magnitud y la dirección de cada vector componente, se simplificarán las operaciones algebraicas o del álgebra vectorial, particularmente, como decía en su momento, en 3 dimensiones. Bien, entonces ya tenemos ya conformado este vector,
el vector A en sus componentes cartesianas. Cuando ya está así el vector, se le llama vector cartesiano. ¿Sí? Cuando está a X, a Y y a Z con sus correspondientes vectores unitarios. Bueno, ¿qué necesitamos? Generalmente nos preguntan, bueno, ¿cuál es la magnitud de un vector? Bien, ese es uno de los primeros cálculos que debemos hacer. Siempre es posible obtener la magnitud de A si está expresado en forma cartesiana. ¿Cómo se muestra? Pues en esta figura. A partir del triángulo rectángulo azul, por ejemplo, vemos aquí hay un triángulo, este de aquí, que me está haciendo llegar hasta el vector A, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, se observa un A', ¿sí? Pero A' se observa que es igual a lo que acabamos de hacer hace un momento. Es igual a X más a Y, me da esta A'. Y ya después la siguiente componente, ¿cuál sería? Más AZ, que es la que tengo aquí, que es la proyección de esta, como si yo lo moviera para acá. Entonces ya tengo la suma de este hasta aquí. O bien lo puedo hacer como se mencionaba hace un momento. Sumo la suma de este vector con este vector, como si lo trajera para acá en la Y. Y finalmente traigo este vector aquí y termino la suma. Estamos llegando exactamente a lo mismo, nada más que aquí ya es la magnitud. Entonces, la magnitud consiste, pues, en tomar las componentes escalares. ¿Cuáles son sus componentes escalares de este vector? Es tomar nada más AX. Es tomar nada más AY de este vector y nada más tomar la parte escalar que se llama AZ. Esto ya es la magnitud es un escalar o cuánto mide o vale ese vector. Así ya ustedes sin duda, si lo han hecho para la segunda dimensión era AX más AY, ahora ya estamos en la tercera dimensión. Y esta es agregar una componente más y resuelto. Dirección, esa es la otra. Acuérdense que se dijo que un vector debe tener magnitud, dirección e inclusive un sentido. Bien, su dirección. La dirección del vector A se define mediante los ángulos directores coordenados que los conocemos como alfa, beta y gamma. También lo encontrarán como teta X, teta Y, teta Z, según el autor que consultemos. Pero aquí los podemos usar como alfa, beta y gamma. Medidos entre el origen de A, así como, por ejemplo, tenemos aquí la figura, en la figura A. Y la parte positiva de los ejes X, Y, Z. ¿Sí? Aquí vemos esta figura, la 25. Entonces es importante notar que, sin importar hacia dónde se dirige el vector A, los ángulos alfa, beta o gamma nunca serán mayores de 180 grados. ¿Verdad? Bueno, entonces lo que se acaba de hacer es, esta es la componente AX. Entonces aquí apenas, bueno, pero se percibe allí. Este giro que estoy es el giro y este es alfa, el ángulo alfa. ¿Sí? Bueno, ahora me interesa beta. Agarro, bien, termino de explicar alfa. Alfa va a estar entre la componente AX y la cola del vector. Vean dónde arranca el giro. ¿Sí? Y ahí tenemos alfa. Beta va a partir del eje Y hacia la cola del vector. Y eso será beta. ¿Sí? Bien. Aquí, por último, vamos a encontrar el ángulo gamma. Gamma lo vamos a medir a partir de la parte positiva de Z hacia la cola del vector. Entonces ahí tenemos identificados los tres ángulos que van a identificar la dirección de un vector. Aquí ya los tenemos los tres. Observamos otra vez. Alfa sale de aquí, del eje X a la cola del vector. Beta sale del eje Y a la cola del vector. Y gamma, como ya lo habíamos dicho,
de la parte AZ o eje Z a la cola del vector. Todo vector tiene un vector unitario, como lo observamos aquí, el U de A se le está denotando. Muy bien, eso es la manera en que vamos a medir los ángulos. Ahora vamos a ver si la situación de que nunca van a ser mayores de 90 grados. Bien, por ejemplo, puede ser un caso. Puede ser que un vector esté alojado nada más en la dirección X. Entonces, este vector tiene un ángulo, en este caso, beta, respecto de Z. Significa que esto, acá hay polaridad y por eso hay 90 grados beta. Acuérdense que aquí está pasando X. Quiere decir que de aquí para acá ya giró 90, perdón, está, en este caso nada más está sobre el eje X aquí. Aquí debe ser, estamos referenciándolo, pero al eje Z. ¿Sí? Pero aquí está totalmente sobre el eje X. Aquí estaba, lo que pasa es que este vector, esta componente, se pasó aquí, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí el ángulo vale 0 grados y beta respecto a Z vale 90 grados. Y gamma sería entonces desde aquí hasta el vector, sería lo que estaba explicando, que sería los 90 grados. ¿Sí? Entonces, es respecto a según dónde se alojó y según que aquí le estamos llamando el eje X. Eso será cuando un vector esté alojado sobre cualquiera de los tres ejes. Claro, ya cambiará aquí quién es 0, quién es y cuáles son 90 grados, dependiendo sobre qué eje lo estemos colocando el vector. Bueno, aquí lo hicimos respecto del eje X. Ahora tenemos un vector en el plano. Este vector, como ya está en el plano, pues tiene dos componentes, la AXY y la AYJ. Bien, quedamos entonces que si en este caso, X estaría por acá. Pero bueno, bueno, estamos llamándole a X aquí, lo conservamos, por eso le estamos dando una X. Entonces aquí tenemos un ángulo que estamos llamando beta y respecto de Z, el ángulo gamma. Aquí lo que estamos haciendo es llevarlo en el plano y obviamente usando estos dos vectores, estos dos ángulos, ¿verdad? Bueno, ahora sí regresamos a la posición como estaba las figuras anteriores. Bueno, aquí en este caso, pues todos son menores de 90 grados, menores de 90 grados, aquí máximo 90 grados. Bien, por ejemplo, AX está aquí, este ángulo va a ser menor que 90 grados. Y se puede observar porque está en el plano donde las componentes son positivas. Aquí también beta está, obviamente que no lo podemos medir con transportador porque es una cuestión del plano como hacia el espacio, pero se percibe pues que este ángulo no puede ser mayor de 90 grados, perdón, de 180 grados. Cuando esté por acá ya sería 90 grados. Y así gamma también está dentro todavía mientras no pase, no haga un giro así, no puede tener mayor de 90 grados. Bueno, entonces son ahora sí las condiciones que tenemos que respetar, que un ángulo no mide más de 90 grados, pero siempre y cuando lo midamos de la manera correcta. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera medir aquí en el beta, por ejemplo, si este vector lo hiciéramos girar, que siguiera así, hasta aquí sería 180. Si este vector lo pasara aquí. Vamos a suponer ahora que no lo dejamos aquí, que este mismo vector lo dejáramos por acá. ¿Sí? Entonces me dirían, si fuera así,
ya mide más de 180. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que en lugar de medir en este sentido, vamos a medir al revés y vuelve a ser menor de 180 grados. ¿Eh? Eso es lo que se está explicando aquí en la nota, donde nos decía que no puede ser mayor, no serán mayores de 180 grados. ¿Por qué? Porque así debe ser la medición de los ángulos correspondientes. Bien, ya queda en el plano XY, como, bueno, es la figura que teníamos. Nuevamente gamma es igual a 90 grados y los ángulos alfa y beta, en este caso, se determinan por trigonometría. Por ejemplo, a partir de los triángulos rectángulos OBC, bueno, aquí es donde vamos a ir encontrando las componentes. Si nos vamos nuevamente aquí tenemos esta figura. Entonces aquí, por ejemplo, está coseno digamos, coseno de alfa. Va a ser igual a la componente AX entre la magnitud del vector A. Es decir, magnitud de la componente en la dirección X entre la magnitud del vector A. Ese va a ser coseno de alfa. Coseno de beta va a ser la magnitud de la componente en la dirección Y entre la magnitud del vector A. Y así también el coseno de gamma va a ser la magnitud de esta componente entre la magnitud del vector, que son las identidades que tenemos aquí, ¿verdad? Ahí se vio que coseno de alfa era la componente respecto del eje X entre la magnitud del vector. Beta, la magnitud de la componente en la dirección Y del vector entre la magnitud del vector. Bueno, y dependiendo en dónde coloquemos aquí por ejemplo se está diciendo, si fuera es como si estuviera en el plano. Entonces aquí es la tercera dimensión, sería girar de aquí, si este es X y este fuera Y, que es lo que tenemos ahí en las identidades, Z estaría aquí. ¿Y cuánto estaría midiendo su ángulo? Sería esto, ¿sí? 90 grados, ¿verdad? Bueno, pero siempre, eso se da cuando el vector esté en el espacio, perdón, en el plano. Cuando esté en el espacio, las tres componentes son diferentes de 90 grados. En este caso, significa que el vector está en el plano. Por eso gamma tiene 90 grados. Lo que acabo de explicar ahora es que si el vector está dentro de un octante del marco X, Y, Z, los números obtenidos son los mismos, pero son las tres que ya acababa yo de explicar hace un momento, que se refiere a esta figura, a X, a Y, a Z. Ninguno de los tres va a ser, así como está ahorita, mayor de 90 grados. Desde luego que si este vector ya estuviera por acá, por ejemplo, gamma ya sería mayor de 90 grados. ¿Sí? O este vector alfa, si este componente, si estuviera en un octante hacia atrás, entonces X ya sería, la componente estaría al revés, hacia atrás. Allí ya estaríamos hablando de un ángulo mayor de 90 grados. Bueno, por el momento aquí esta figura, todos los ángulos son menores de 90 grados. Perfecto. Entonces ahí tenemos ya cómo medir los vectores. Entonces aquí ya está en el espacio. ¿Sí? Bien. Se conocen como los cosenos directores, es decir, aquí lo que teníamos aquí eran los cosenos, en este caso sí, los cosenos directores. Bien, pero luego tenemos que los ángulos directores alfa, beta y gamma los podemos calcular entonces. Antes, en la anterior diapositiva, tenemos que coseno de alfa era esta relación. Pero ahora yo, ¿qué necesito? Conocer los ángulos directores. Ya es despejar los ángulos.
En ese momento digo que esto es coseno inverso de esta relación de AX entre AY. Beta, como lo voy a calcular, pues ahora sería el coseno inverso de la componente AY entre A. Y gamma va a ser el coseno inverso de AZ entre A. ¿Eh? Entonces lo que hicimos es nada más un pequeño pasito y despejar, esto es coseno, entonces el ángulo alfa va a ser el coseno inverso de esta función en los tres casos. Bueno, eso es lo que estamos llamando los ángulos, cosenos directores, y aquí ya son los ángulos directores. Entonces, una forma sencilla de obtener los cosenos directores de A. Es decir, aquí pues son las funciones y cómo, qué vamos a relacionar. Pero bueno, aquí estamos viendo que los cosenos directores de A es formar, en este caso, un vector unitario en la dirección de A. Es decir, eso me va a permitir encontrar los cosenos. Bien, si A se expresa en forma vectorial cartesiana, ¿cómo? Ya nos quedó establecido desde el principio, ¿sí? Que un vector tiene su componente, su magnitud a x en dirección y, su componente escalar en AY en la dirección j y a z en la dirección k. Bien, todos sabemos que un vector unitario es igual al vector entre la magnitud del mismo vector. Eso me produce lo que se llama un vector unitario. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, U de A, es decir, hagamos de cuenta que este vector, este es el que tengo aquí. ¿Qué componentes tiene entonces este vector? Tiene AX, tiene AY, tiene AZ. Me refiero a este. Y esto que tengo aquí, que es la magnitud del vector. ¿Sí? Bien, quiere decir entonces que esto, si regresamos aquí, entonces, este vector U de A, y revisemos esta componente que es, ajá, es el coseno de alfa, esta, AX entre A en dirección Y. ¿Qué es esto que tengo aquí? Es el coseno de beta, AY entre A. ¿Y qué es lo que tengo aquí? AZ entre A, que sería el coseno de gamma. Esto es equivalente al vector unitario del vector A. Este es su vector unitario. Pero entonces vemos que esto es equivalente a los cosenos directores. Donde pues ya sabemos que el vector A, esta magnitud, esta pues es por Pitágoras, las componentes, las magnitudes de sus tres componentes. Lo que vale a X, lo que vale a Y, lo que vale a Z de ese vector. Muy bien. Se observa que según I, J y K, el vector unitario representan los cosenos directores de A. ¿Sí? Entonces aquí lo que comentaba hace un ratito, lo relacionamos esta con esto y encontramos que efectivamente si nos regresamos a la diapositiva anterior, a esto, ¿sí? Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, en lugar de escribir AX entre A, es coseno de alfa. En lugar de escribir AY entre A, es coseno de beta. En lugar de escribir AZ entre A, es el coseno de gamma. Ya el vector unitario está reemplazado por los cosenos directores de ese vector. Bien, como la magnitud de un vector, de este vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las magnitudes de sus componentes, ¿sí? Estos, y U de A tiene una magnitud 1. ¿Por qué? Porque es unitario. Entonces se puede formular una expresión muy importante entre los cosenos directores, como se indica. Quiere decir que si yo elevo al cuadrado esta componente y esta componente del vector unitario, ya se convirtieron en cosenos directores, ¿sí? Y la magnitud
dice que del vector unitario, esto lo igualo. Esto al elevar los cuadrados, hagan de cuenta que fuera esta misma. Coseno aquí metería coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. ¿Mm? Entonces aquí serían los cosenos de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Pero como sé que el vector unitario es igual a 1, entonces lo igualamos aquí. Entonces, estos términos que tengo aquí son estos. Pero como estamos hablando del vector unitario, la magnitud de ese vector U de A es 1. Todos estos términos se elevaron al cuadrado. Este también se elevó al cuadrado. Pero el cuadrado de 1 es 1 nuevamente. ¿A qué le llegamos? A una identidad trigonométrica que sin duda ya conocen, ya lo han usado. Si no han trabajado en la tercera dimensión, bueno, aquí ya apareció una componente más. Si antes lo habían trabajado como coseno de alfa más coseno de beta, igual a, que es una identidad trigonométrica que encontramos en cualquier manual, ahora ya está en la tercera dimensión. Entonces, esto es una identidad más, como se decía, que el vector unitario se puede expresar en forma vectorial cartesiana el vector y de allí deducir el vector unitario de A. Y eso nos produjo esta identidad, que es muy útil para cuando estamos calculando determinados problemas. Sin duda esto van a recurrir a ella con mucha frecuencia, dependiendo de la información que tengan, principalmente. Esta ecuación es útil para determinar los ángulos directores coordenados si se conocen, por ejemplo, si voy a encontrar uno, si conozco dos, ¿verdad? Porque si no nos llenaremos de incógnitas. En resumen, ¿de qué maneras podemos expresar un vector? En este caso que lo estamos denotando como el vector A, pues se puede expresar en las tres formas siguientes. El vector A lo puedo expresar como un vector unitario que me da dirección con la magnitud de ese vector. Entonces aquí es un producto escalar del vector A por su vector unitario. Entonces todo vector tiene su vector unitario, como se vio al principio. Aquí vamos a ver si estaba desde el principio de la primera, algo así. Aquí creo que sí, en esta, aquí está. Entonces aquí está el vector unitario, ¿sí? De este vector, a ese nos estamos refiriendo. Entonces allí vamos y nos vamos a donde estábamos. Entonces, un escalar por un vector me da un vector desde el punto de vista de la álgebra vectorial. Bueno, también puedo encontrar que un vector lo puedo representar como la magnitud de A por su coseno director en la dirección Y. La magnitud de ese vector por su coseno de beta en dirección J. Y de ese mismo, su magnitud por el coseno del ángulo gamma en dirección K. Eso es otra forma de poder expresar un vector. Y finalmente, la que ya vimos desde el principio, en la que decíamos de que teníamos un vector en sus tres componentes de manera vectorial cartesiana, y ese vector encontramos que era AX, AY y AZ. Son tres formas de representar el mismo vector. ¿Cuál información o cuál de las expresiones vamos a usar? De la información que nos den en la resolución de los problemas. Veamos aquí inmediatamente un ejercicio. Dice, encontrar la magnitud de los ángulos directores del vector A indicado en la figura. Observamos pues de que en la dirección, aquí está el eje X. Bueno, una componente en X se fue hacia la parte negativa. La componente en Y sigue estando hacia la parte positiva. Y la componente en Z está haciendo en la parte positiva. Bueno, me dan las medidas. ¿Cómo lo voy a representar esto? Bueno, entonces la solución dice que las coordenadas de A son
La AX, acuérdense, AY y AZ son las coordenadas que tiene, o componentes que tiene un vector. O para allá, en este caso particular, acuérdense que les dije que la X ya se había ido hacia la parte negativa, es decir, regresando a la figura. Esto significa que si ya le doy el signo, como ya lo encuentro en la parte negativa, es decir, X ya giró hasta aquí. Entonces, por eso ya tiene una componente negativa si convenimos que en esta dirección un vector apunte hacia la parte positiva. ¿Sí? Bien, entonces por eso el 2 tiene un -2 y decía que en Y sigue estando en la parte positiva, Z en la parte positiva. Razón por la que estas componentes vemos -2, 3 y 3. Por tanto, en forma vectorial cartesiana, este vector se puede expresar. Bueno, esta es la primera expresión que conocíamos. Si ya conozco a X, a Y y a Z, que serían estos valores, sería la X, este sería la Y, este sería la Z. Aquí está, aquí lo tenemos. Por lo tanto, ese vector lo puedo expresar con su signo, -2i más 3j más 3k. Si está medido en metros, pues en metros. Si son pulgadas, pulgadas. Si son pies, pies. Entonces esto ya es lo que llamamos el vector en forma vectorial cartesiana. Como luego nos dicen, bueno, ¿cuál es la magnitud? ¿Cuál es la dirección de un vector? Ah, bien, ahora sigue la magnitud de este vector y quedamos que es sacar la raíz de las componentes. Entonces de aquí jalo -2, que lo elevo al cuadrado, el 3 lo elevo al cuadrado y otra vez el 3 que lo elevo al cuadrado. Esto haciendo operaciones me da raíz de 22, que si saco esa raíz, pues al final me da 4.69, que aquí lo tenemos señalado. Esta es su magnitud del vector. Y ahora usando las fórmulas se obtienen los ángulos directores, las fórmulas que vimos. Aquí pues ya son los ángulos directores y ya empieza, pues empezamos a ver que el coseno inverso de -2, es decir, componente en X que teníamos aquí, aquí, estaba en -2, y la magnitud de este vector que resultó de 469, ya lo estamos aplicando. Como se fue a la parte negativa X, vemos que dio 115.24 el ángulo. Significa que, como se dijo al principio, ¿cómo se mide un vector? Siempre a partir de la parte positiva de los ejes coordenados. Entonces, se hizo este giro. Como ya estamos en este octante, significa que giró estos 90 grados más un tanto más para llegar al vector. Y por eso ya tiene una magnitud de 115.24. O bien, desde el momento en que aquí tenemos un signo negativo, nos va a arrojar un ángulo mayor de 90 grados. Bien, colocamos ahora la componente en J, que es 3, entre la magnitud y nos dio un ángulo de 50-23. Bueno, este es el ángulo beta. Razonable en que tenga esta magnitud, se ve razonable. Y en la otra componente, pues como son las mismas cantidades, también de 50.23, sería, aquí debe ser gamma. Estos son sus ángulos directores de este vector. Ahora sí, sabemos que el vector mide o vale 4.69 metros si es longitud. Los ángulos directores son alfa 115, beta 50-23 y gamma 50-23. Entonces quedó plenamente identificado ese vector en la forma vectorial cartesiana. Muy bien. Entonces así vamos a ir trabajando los vectores en forma vectorial cartesiana. Como todos los vectores, también estos se suman o también se restan. Entonces las operaciones de suma y resta de dos o más vectores son
simplificadas en forma significativa, si se expresan en términos de sus componentes cartesianas. Por ejemplo, si consideramos los vectores A y B, aquí está A, aquí está B, los cuales están dirigidos dentro del octante positivo X, Y y Z. Todos están en este octante positivo, como está en esta figura. Entonces, si A le decimos que sea AXY más AYJ más AZK, es este vector. Obviamente que aquí, pues ya para no llenar de muchas líneas, lo tenemos, decimos que estas son sus componentes. Así también para B, decimos que BX, BY y BZ, que están dentro de este mismo octante. Bien, y por eso están con signos positivos. Entonces el vector resultante, que es la suma de dos vectores, tiene componentes que representan las sumas escalares de las componentes I, J y K, de A y B, o sea, que la resultante en forma vectorial la resultante es igual a la suma de dos vectores, de la suma de A más B. Entonces que, como se dice aquí, la suma de sus componentes correspondientes. Entonces buscamos qué componentes están en I. Está AX y BX. Por eso aquí se hizo la suma. AX más BX en I. Este debe ser I. Y luego la siguiente componente. BY está acompañada con J y AY con J. Entonces AY más BY con J. Y por último, AZ y BZ los podemos sumar esos escalares respecto de K. También podemos hacer la resta, como dice, y la resta es un caso especial de la suma vectorial, o sea, que A es igual a A menos B, pero aquí, ¿qué es lo que hacemos? Que en lugar de sumar las componentes, las segundas componentes restan. ¿Por qué? Porque estamos restando el vector B. Entonces, en lugar de sumar, en poner signo aquí positivo, pusimos negativo. Entonces, AX menos BX, AY menos BY, AZ menos BZ, en las tres direcciones. Y a esto es lo que llamamos también la resta de vectores cartesianos. Entonces, de esa manera, nos vamos a trabajar los vectores cuando sea necesaria una resta, cuando sea necesaria una suma. Así de sencillo es. Un ejemplo. Sobre el tubo indicado en la figura actúan dos fuerzas. Especificar la dirección de F2 de modo que la fuerza resultante FR actúe a lo largo del eje positivo y tenga una magnitud de 800 newtons. Perfecto. Entonces, y observemos pues el problema. Tenemos aquí una fuerza F1, una fuerza F2. ¿Qué información tenemos de F1? Su magnitud, que vale 300 newtons. Y F2, su magnitud, que vale 700 newtons. ¿Qué más tenemos de F1? Un ángulo respecto de X sería entonces alfa. Un ángulo respecto de Y sería beta. Y un ángulo respecto de Z, que sería gamma. Le estamos llamando aquí gamma 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de F1. Bien. Y entonces hace un momento yo les decía que esta identidad trigonométrica es muy útil. ¿Qué conozco? En este caso estamos hablando primero del vector F1. Aquí lo recomendable es trabajar uno por uno cada uno de los vectores, ¿verdad? Bien, entonces estamos trabajando el F1. Y tenemos una identidad trigonométrica que acabamos de deducir, cosenos alfa, beta y gamma, los cosenos cuadrados. Bueno, ¿qué conozco? Entonces, este 45 sería alfa 1, ¿sí? Que en lugar de alfa 1 le llamo que vale 45.
Nos vamos. ¿Qué más conozco? Este ángulo es respecto de y, entonces es beta. Entonces quiere decir que en lugar de beta 1 le llamo 60 grados porque ya lo conozco. ¿Quién no conozco? Gamma 1. Entonces coseno de gamma 1. Y según la identidad, esto es igual a la unidad. Bueno, hacemos ya simplificaciones, es decir, el coseno cuadrado de 45, pues según debe ser 0.7071. El de 60 grados, 0.5. Y despejamos de aquí. Es decir, de aquí salieron estos datos. Este es el que tenemos aquí. Y se restaron estos dos. ¿Quién nos quedó? Coseno cuadrado de gamma 1. Pero como ya sacamos raíz, entonces por eso le estamos poniendo más, menos, porque ya le quitamos la raíz. Y por eso al hacer estas operaciones, tenemos más menos 0.5. Ese es el coseno de gamma 1, mi incógnita. Por tanto, gamma 1 es coseno inverso de 0.5, corresponde a 60 grados. O gamma 1 es coseno inverso de menos 0.5. ¿Cuál es? 120. Bien. Sin embargo, según la figura, es necesario que gamma 1 aquí ya están identificados, de tal manera que esto, si observan, ya se fue hacia la parte negativa. ¿Sí? Quiere decir que este vector ya giró, en lugar de que, si hubiera quedado aquí, hubiera girado ya 90 grados gamma 1. Pero como ya se fue más abajo, entonces ya debe ser mayor de 90 grados, por lo tanto, gamma 1 debe ser mayor que 90 grados, es decir, 120. Correcto. Entonces, tenemos que F1 es igual a, a su magnitud por el vector unitario de F1. ¿Sí? Profe, ¿por qué se hizo negativo el punto 5? Ah, ese punto 5. Ah, bueno, es que aquí hay más menos, ¿sí? Entonces aquí hay uno, tomamos primero el punto 5 positivo. ¿Quién quedó libre? El menos punto 5, este de aquí. ¿Sí esa es tu pregunta? Sí, sí. ¿Y cómo sabemos si es el de 60 o el de 120? Nosotros Ah, decidimos el plano. bueno, como ya el problema aquí ya está especificado, por eso explicaba hace un ratito. Este vector ya quedó en la parte negativa de z. ¿Por qué? Nos fijamos en esta línea. Aquí ya me está diciendo que ya bajó. Digamos, este es el plano horizontal, ¿verdad? Quiere decir que si este es el plano horizontal, aquí cuando llegó a tocar este plano había girado 90 grados. Pero como se pasó de este plano, está abajo de ese plano, quiere decir que su ángulo no puede ser 90, debe ser mayor de 90. Y ahí es donde tomamos el valor, en este caso, el menos 0.5 que tenemos aquí. Primero tomamos el de 0.5, el positivo, me da 60. Pero si tomo ese de 60, este vector tendría que regresar hacia arriba. Pero me están diciendo ya con estas líneas que está hacia abajo de este plano XY. ¿Sí? ¿Por ahí quedó tu pregunta contestada? Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Bien, como todo vector, tiene este F1 es vector, y todo vector debe tener una parte que se llama escalar y una dirección. Oh, correcto. Entonces, aquí sería F1, que es la parte escalar, y coseno de alfa 1 y es la componente ni del vector unitario, de este que tengo aquí. Acuérdense que se decía coseno de alfa al cuadrado, esto que tenemos aquí son las componentes de ese vector unitario, ¿sí? Entonces aquí estamos tomando coseno de alfa 1. ¿En qué dirección? En la dirección y. Entonces aquí está la componente de este vector F1 con su ángulo que lo está proyectando, es decir, de respecto de aquí lo está proyectando para acá esta componente, es decir, esta es lo que estamos calculando aquí, ¿sí? Más
Aquí vemos F1 coseno de beta 1. Sería la componente de este vector que lo estamos llevando para acá. ¿Sí? Y la última componente, F1 coseno de gamma 1. Ok. Está representada aquí la F con sus componentes de ese vector unitario. Acuérdense que las componentes de ese vector unitario son estas tres. Cosenos al cuadrado, que es lo que vimos hace un momento. Bueno, ya está reemplazado aquí, ¿sí? En sus tres componentes. Haciendo operaciones, y nos dijeron que F1 vale 300. Está F1, 300, ahí está. El coseno de, en este caso de alfa 1 es 45 grados, que es el que tengo aquí, más otra vez la magnitud del vector, que es 300, coseno de 60 grados, que es este ángulo que tengo aquí, más 300, pero ahora es coseno de 120, que es el que se decidió, el que tenía que ser el correcto, para que cumpla como está indicado el vector. De tal manera que al hacer operaciones 300 por el coseno de 45 me dio 212.1 y su componente I. 300 por el coseno de 60 grados me va a resultar 150 y su componente J. Aquí, coseno de 120 les va a dar un valor negativo, ¿sí? Por 300 y ya ese aquí quedó el valor negativo. Coseno por 150K. Miren, también se podía hacer que si aquí tomo 60, pero automáticamente le debemos asignar el signo porque ya está en la parte negativa la componente Z. O sea, es una manera también de llegar al mismo resultado, ¿sí? Si, por ejemplo, hubiéramos dicho, bueno, que sea 60 grados, ¿sí? Pero tenemos que observar la figura. Si ya está totalmente definida, que allí debe quedar el vector, ¿sí? Entonces, eso también, pero en ese caso nosotros le tendríamos que haber dado el signo. Sin embargo, aquí al observar antes que el ángulo tenía que ser de 120, entonces el signo lo da a la hora que hacemos el coseno de gamma 1. Nos da que es negativo, ¿sí? Son opciones que hay para llegar al mismo resultado. Bien, ya quedó entonces el primer vector, F1 en la forma vectorial cartesiana. Ya lo tenemos completo. Ahora tenemos que F2 vale 700 newtons. Entonces, ¿pero qué conocemos de F2? Nada más su magnitud. Entonces, por ejemplo, aquí nos fijemos en la figura de abajo. Aquí colocamos el F1 con sus ángulos, pero aquí nada más, ya no se pusieron para no llenar mucho de datos. Pero vean, por ejemplo, alfa 2 está llegando, sale del eje X y llega a la cola del vector. A esto le estamos llamando alfa 2. Aquí pues ya se puso, pero todavía antes no lo conocemos. Estando aquí no lo conocemos, es decir, se mide de aquí hasta aquí. Este es el vector alfa 2. Entonces, ¿qué necesito calcular de F2? Alfa 2, beta 2 y gamma 2. ¿Sí? Bien. Entonces, quiere decir que conozco nada más su magnitud, que es 700, y F2 quedamos en que un vector debe tener su parte escalar y su dirección. En este caso nos dijeron que F2 es 700 y su vector unitario es el que no lo podemos reemplazar. Entonces aquí, como sabemos que un vector quedó como la magnitud del vector por el coseno, en este caso de alfa 2 o coseno de alfa. ¿Sí? Voy a ver si regresamos, si lo localizo rapidito esto de lo que estamos hablando. A ver si lo localizo. Aquí está, ¿vean? Un vector lo puedo magnitud de A por el coseno de alfa.
magnitud de A, en el caso que estamos trabajando sería F2 coseno de alfa, F2 coseno de beta, F2 coseno de gamma. Me regreso a donde estamos trabajando, que es esta, lo que estamos trabajando. Esto es lo que se está aplicando aquí. F2, 700, coseno de alfa 2, porque estamos hablando de la fuerza 2. 700 coseno de beta 2 es lo que tenemos aquí. Y 700 coseno de gamma 2, que debe estar colocado aquí. Bueno, aquí ya están colocados con sus valores, obviamente. Aquí está adelantado ya el resultado, a lo que debemos llegar. Pero el planteamiento hubiera sido alfa 2, beta 2, gamma 2. Si lo quiero separar ese vector y trabajarlo solo. Entonces, de acuerdo al enunciado del problema, la fuerza resultante dice que debe ser de 800 newtons y debe actuar en la dirección positiva J. ¿Sí? Aquí dice que actúa a lo largo del eje positivo y tenga una magnitud de 800 newtons. De ahí está saliendo esta nota. Perfecto, entonces ya tenemos más información. Bien, de tal manera que la fuerza resultante debe ser de 800 newtons, dirección J, es lo que acabamos de expresar. O bien, ese vector resultante nada más tendrá componente J con sus newtons. Se requiere entonces, para que yo tenga una fuerza resultante, que Fr sea la suma vectorial de F1 más F2. Ah, bien. Entonces quiere decir que 800 debe ser igual a F1 más F2. Aquí se puso 800, ¿sí? Creo que sí lo logran ver. Y de aquí vemos que está I, J y K, ¿verdad? ¿De quién es? De las componentes del vector F1, que es el que calculamos aquí. Vean, aquí quedó ya. Componentes de F1, 212 en I, 150 en J y menos 150 en K. Aquí están esos valores. Hasta aquí es la componente F1, de acá hasta acá. ¿Sí? Ahora, más, ¿qué conozco de la F2? Lo que acabamos de deducir aquí. ¿Qué nos quedó? 700 coseno de alfa 2, 700 coseno de beta 2 y 700 coseno de gamma 2. No conocemos los ángulos del vector F2. Bueno, pero ya estamos llegando a un planteamiento. Entonces aquí más F2, que lo dejé indicado, lo dejamos indicado como 700 coseno de beta 2, J. 700 coseno de gamma 2, sí, está en J, aquí está, aquí empezó, y J y K. Ya están reemplazados F1 más F2, igualados con la fuerza resultante, esta. Bien, como acuérdense que para la suma, ¿qué hicimos? Sumamos las correspondientes componentes, los valores. 212 en I con 700 coseno de alfa 2, ¿están acompañadas de I? Sí. Entonces aquí lo encerramos entre estos paréntesis, la suma de estos dos datos. Y ya nada más queda como factor I. Ya está. Esta con esta. Siguiente, más, como estamos sumando, más componente del primer vector, 150J. Del segundo, 700 coseno de beta 2. Aquí está encerraditos en este paréntesis. Y queda como factor J. Siguiente, componentes de los dos. Menos 150 en dirección K. Aquí está, negativo que del F1. Y más 700 coseno de gamma 2. Aquí están encerrados, en este caso sumados ya los vectores. Esta expresión es la que es equivalente a F1 más F2.
todo esto, igualados con 800. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Para poder resolver esta ecuación es relacionar 212.1 con 700 coseno de alfa 2, que es lo que tengo aquí. Pero revisamos en la componente. ¿Cuánta tiene componente ni la resultante? No. El no tiene significa que vale 0. Entonces, este paréntesis que tengo aquí, ya lo igualamos a 0. ¿Qué vamos a ganar con eso? Que ya nada más nos quedará coseno de alfa 2 como nuestra incógnita. Y aquí ya lo tenemos. Aquí sería 212 que se va allí al lado izquierdo, ¿cómo sería? Negativo. Coseno, divide. Y ya quedó despejada coseno de alfa 2, su inverso, y ya tenemos la expresión. Y eso nos está dando un ángulo mayor de 90 grados de 107.6 grados. Nos vamos con la otra componente. 150 más 700 coseno de beta J. Ah, allí sí hay componente de la resultante. Dice que es igual a 800, que es la información que nos dieron. Entonces, 800 es igual a estas dos componentes que son estas que tenemos aquí. 150 más 700 coseno de beta 2, ya en forma escalar, lo tenemos obviamente. Aquí, ¿cómo se quita esos vectores? Vean que aquí dice que es 800J y esto está encerrado aquí, es lo mismo, pero aquí hasta aquí aparece J. Ah, bien, si nos recordamos el producto punto, si esto era 800J, esto que tengo aquí, punto J, ustedes recordarán que I punto I es igual a 1. J.J es igual a 1. Entonces aplicamos el producto punto aquí. Y también en el lado de aquí, en el lado derecho, también J.J se volvió 1. Y por eso ya estamos escribiendo nada más la parte escalar. Esto que está dentro del paréntesis. Esto ya es un escalar. Ya no aparece J. Aquí ya no aparece I. Y lo mismo. Tenemos 800, esto se irá a negativo, lo resta los 800, luego quedará 700 entre con esa resta, y finalmente esos 800 menos 150 fueron 650. Nos quedó 700 coseno de beta, despejado beta, que es coseno inverso, con esta magnitud de 700, que se fue como denominador. El coseno inverso me da un valor de 21.8 grados. Esa es mi respuesta. Por último, nos vamos a las componentes K. Estos tres. ¿Tiene componente en K la resultante? No. Eso significa no, 0. Y jalamos estos dos datos. Menos 150 más 700 coseno de gamma 2. Y ya solo gamma 2 desconozco. Haciendo la misma operación, y llegamos que ese ángulo debe ser de 77.6 grados. Quedó resuelto el problema, según nos decían, que en el tubo de esta figura actúan estas dos fuerzas, estas dos, F1 y F2, y que especificamos la dirección de F2, de modo que esa fuerza resultante fuera de 800 newtons en la dirección Y. Ya cumplimos. Veamos entonces, y ahora sí, como ya calculamos, ya nos vamos a que alfa 2 resultó de 107.6, beta 2 de 21.8 y gamma 2 de 77.6. Ya está resuelto el problema y entonces hemos concluido con lo que se nos pidió. ¿Qué significado tiene esto, jóvenes? Quiere decir que si cuento, por ejemplo, con dos
no sé, dos elementos, no sé, a lo mejor dos cables, uno que pase aquí, otro que pase aquí, que al principio no sabía sus ángulos, pero que ya gracias a este análisis lo pude conocer, de tal manera que su resultante de estos dos quedara en la dirección Y con una magnitud de 800 newtons. Quiere decir entonces que si yo tuviera un cable aquí o necesitara otro cable aquí y que este poste o este apoyo lo tendría yo que jalar directamente a lo largo del eje Y, lo puedo hacer con un solo cable. Es decir, que ese cable debe ser de 800 newtons, pero debe ser paralelo al eje Y. En lugar de uno de 300 y uno de 700 de capacidad, haría lo mismo con uno de 800. Ese es el significado de lo que hemos hecho en este cálculo. Que no sea nada más como que un número más me dio tanto, sí, pero ¿qué puedo hacer con eso? Pues puedo hacer muchas cosas, como por ejemplo lo que les comentaba ahorita. El, el reemplazo de un par de vectores por uno solo. Ese es el mensaje que nos está dando. Muy bien. Con esto era el material que hoy les quería exponer. Vamos a regresarnos a la otra pantalla. Bien. Entonces, con esto voy a concluir. Si no hay alguna duda al respecto, traté de ir paso a paso para que lo vayan comprendiendo ahora sí, el proceso de cómo analizar los vectores cartesianos. Voy a preparar algunos ejercicios más para la siguiente sesión, para que por si hubiera alguna duda o buscar algunos problemitas que sean pues bastante ilustrativos, que les ayuden mucho para que puedan resolver con facilidad las tareas que también espero ya pronto empezar a subirlas, ¿verdad? Bien, con esto voy a dejar vamos a quitar ya detener la grabación para que